Maleigua acostumbraba a leer durante sus viajes. Surcando el inmenso mar desde las alturas, no podía esperar llegar a su destino. La última vez que visitó Edén, quedó fascinado por tanta belleza cultural, las calles amplias y blancas, los isu de líneas amarillas, algo que ellos llamaban teatro, y aquella máquina que te permite vivir futuros simulados. Siente cierta culpa al dejar Ipuana tanto tiempo sin su mandato. Sin embargo, confiaba tanto en Palanakai que estaba seguro no habría problemas en su ausencia que él no pudiera solucionar. Al avistar desde los paneles que Ciudad Edén estaba cerca, Maleigua rememora aquella vez que visitó Atlántida, una metrópolis decorada con cisnes de oro y edificaciones blancas con líneas verdes y azules, corrientes de agua que se entrecruzaban con la misma ciudad y una monumental estructura que, desde las alturas, cubría parte del cielo de aquel lugar dotándole de aún más elegancia. Consideraba Atlántida una ciudad ejemplo en infraestructura y anhela que, con las décadas siguientes, sus propias ciudades llegasen a ese nivel. Al bajar de la nave, Maleigua cruza la estación y se acerca a quien tanto estaba esperando encontrar. Júpiter, escoltado por su guardia, le brinda un gran apretón de manos y un abrazo fraternal. Después de intercambiar unas cálidas bienvenidas, después de la última vez que se vieron las caras, Júpiter invita a Maleigua a subir a su auto. Charlaron todo el trayecto sobre cuestiones relativas a las políticas de ambas naciones, posibles relaciones comerciales entre los territorios y de los desvaríos de los ya muchos hijos de Júpiter. En momentos de silencio, Maleigua se enfrascaba en observar la magnitud de Edén, gigantes edificios recubiertos de un translúcido material desconocido para él y de formas que él nunca había imaginado, mientras Júpiter le explicaba que los índices de polución en el aire disminuyeron gracias a la tecnología que Maleigua les ofreció y daba las gracias por ello. Maleigua pidió que por favor le enseñaran todo sobre las últimas patentes que hubieran desarrollado. Acto seguido, Júpiter le comentó que entre todas las civilizaciones Isu había un asunto colectivo que atender, razón por la cual también habían llegado a Edén gobernantes de muchos otros territorios. Al bajar del transporte, los dos entraron a un selecto lugar precedido por una nueva guardia para Maleigua. Por alguna razón, no los veía igual a los que acompañaron a Júpiter. Estos eran más pequeños, recubiertos por armadura de diverso material y parecían ensimismados en otra realidad, como si no estuvieran presentes. Sostenían sus armas neón con porte, pero Maleigua se sentía inseguro. Quiso preguntar, pero lo consideró imprudente. Entró, escoltado junto a Júpiter, y después de subir gracias al ascensor, se encontró en una lujosa sala precedida por empleados quienes terminaban de servir el alimento a los comensales que ya estaban instalados. Con gran entusiasmo, saludaron a Júpiter y a él. Maleigua logró apreciar algunas caras conocidas, incluso la del gobernante de un territorio vecino. Mictlán, gobernante Isu de la región central, el cual les había amenazado con conquistar Ipuana,
por negarse ellos a compartir información sobre la patente que permitiría terraformar el planeta vecino, el planeta rojo. Maleiwa lo miró con recelo. No obstante, este ni se inmutó. Después de un extendido almuerzo con largas charlas entre gobernantes, se levantó Minerva, la voz sagrada y gobernante de la tríada capitolina de Edén, para agradecer a todos por su asistencia y que era momento de hablar sobre el tema que en realidad los había convocado a todos: la posible erupción de masa coronal que todas las naciones habían podido advertir desde sus observatorios. Con sumo detalle, Minerva explicó que bajo su mandato y el de Juno, la Madre Sagrada, habían probado 5 métodos para evitar dicha catástrofe que terminaron siendo un fracaso. Por el momento, estaban experimentando con un sexto método que permitiría a un Isu replicar su conciencia virtualmente. Estaba en fase beta, pero lo seguirían intentando. Los otros gobernantes comentaban sus intentos de evitar también la catástrofe con otros métodos que resultaron siendo un fracaso. Maleiwa había escuchado de parte de Pulowi, la científica bióloga, lo oscuro que se estaba tornando el sol. En sumo caso, Maleiwa esperaba que alguno de ellos diera con la cura para evitar tal calamidad. Tenía en cuenta que, desde su territorio, no podía apoyar la causa con una patente, pero aportaría todos los recursos necesarios para que Minerva y su equipo lograra salvar a todas las razas Isu.